Ayer hablamos de lo que era el metabolismo de drogas, de los diferentes tipos de metabolismo, hablamos de reacciones microsomales y reacciones no microsomales, y hablamos de que el sistema era modulable, era inducible, o sea, se le hacía trabajar más, o era inhibible, o sea, hacer que trabajara menos. Entonces hoy vamos a dedicar toda la clase a hablar de las diferentes formas como puede variar el metabolismo del xenobiótico. Les quiero comentar algo antes de entrar en materia. El día jueves es un día que normalmente no hay clase de farmacología, pero nosotros tenemos a nuestra disposición el aula 106. El que esté interesado, sin lista, que le interese en manejar mejor esta problemática del metabolismo de drogas, yo voy a estar en el 106 entre las 12 y la 1 con 20 problemas de interacciones de drogas en las que el metabolismo está involucrado, para que el que tenga interés vaya. El que va a ir a ver el teléfono o a hacer una cherchita con los amigos lo haga. No es obligado, simplemente el que esté interesado. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a mencionar entonces las diferencias genéticas que pueden verse, que pueden aplicar a los seres humanos, pueden ser diferencias entre especies, cosa que es importante porque cuando nosotros hacemos estudios de medicamentos, de farmacología básica y después pasamos a la farmacología clínica, no todo lo que averiguamos de la farmacología básica es aplicable clínicamente. Hay variaciones que son atribuibles a la genética. Para ilustrar eso, les voy a enseñar este gráfico en donde se ve esto que ustedes ven aquí es la actividad de las enzimas metabolizadoras de drogas en varias especies de ratones de laboratorio. Como ustedes ven, hay una diferencia que es aquí que aún sin efecto que tiene que hacer, ya tiene actividad metabólica, todas las demás adquieren capacidades metabólicas después del nacimiento. Eso es nada más que para ilustrar una diferencia de tipo. En una población no somos todos, somos parecidos, pero no somos iguales. Entonces nosotros podemos tener personas que cuando uno les da una misma dosis de un medicamento, en algunos obtienen unos niveles plasmáticos muy altos, en otros niveles intermedios y otros que nunca llegan a la concentración que esperamos. ¿Por qué? Por diferencias propias de esa persona. Ya suelen ser diferencias genéticas. Hay distribuciones bimodales, no solamente con respecto al metabolismo. Yo creo que ayer les mencioné el ejemplo del minoxidil, que se metaboliza. Minoxidil es una prodroga que se metaboliza a droga activa como sulfato de minoxidil, pero hay una clara distribución bimodal en la población, y entonces uno veía que el minoxidil en su uso primario, que era como hipotensor para bajar la presión arterial, había un porcentaje grande de la población que no respondía y otros que sí. Y se perdió esa indicación, ya no se usa, lo que se usa es para la caída del cabello, que es lo mismo, es el efecto vasodilatador, pero no es una aplicación por vía oral, sino una aplicación tópica, y entonces esto no hace mayor diferencia. Entonces uno tiene que en un grupo de pacientes uno puede ver cualquiera de estas cuatro opciones. Que la droga sea beneficiosa, pero
tóxica, estos son los pacientes que les van a hacer efectos secundarios. Puede ser que la droga no sea tóxica, pero tampoco tiene un efecto terapéutico, o sea, es completamente inútil. Puede ser que la droga sea tóxica para ese paciente y además no le hace efecto terapéutico, o sea, no es una droga, es un veneno. Y por último, la droga no es tóxica y ejerce un buen efecto terapéutico. Esto es lo que queremos, pero no es necesariamente lo que nos va a tocar, porque no tenemos el conocimiento de la genética de nuestro paciente, ni de todas las cosas que pueden influir. Ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí tienen una célula de un paciente que le vamos a llamar el paciente 1. Aquí está el gen que codifica una determinada enzima metabolizadora de drogas moleculares. Aquí está otro paciente que tiene el mismo gen, pero tiene un polimorfismo, tiene un par de bases que está cambiando, no son las que tiene la mayor parte de la población. Entonces, la enzima codificada por este ácido nucleico funciona metabolizando una molécula de droga, esta sería la molécula de droga, entra al centro activo y es inactivada. En este que tiene una mutación, la droga no calza en el centro activo y por lo tanto no es inactivada y por lo tanto sigue activa y puede llegar inclusive a manifestar toxicidad. Esas son cosas que hasta ahora, al final de la clase les voy a mencionar algo al respecto, no tenemos data. Nosotros señor por la fuerza de los también por primera vez. Yo gusto, tú señor, por favor, cielo. Yo lo traigo aquí. ¿Por qué quiere que lo haga un médico? Viendo serio por primera vez. Nada de esta información la tenemos en la mano. Pero si nos pasa algo con ese paciente, el paciente nos llama y dice, doctor, este medicamento me está dando mucha taquicardia. Eso no pasa nunca. Aquí los pacientes nunca le dicen a uno que tiene un efecto secundario. Generalmente dicen, ese doctor es un pirata y se busca otro médico. Pero si usted es un médico como yo, usted llama al paciente, ¿cómo te fue con el tratamiento? No, me dio mucha taquicardia. Ah, bueno, más remediado. Pero eso lo hago yo, que yo sepa no lo hace más nada. Bueno. Esto es un ejemplo de PCR de varios genes que codifican para que 450. Lo que quiero que vean aquí es que no son iguales, hay muchísimas variedades. Hay muchas formas de codificar P450. Y entonces pueden pasar cosas que no quisiéramos que pasaran. Esta es una cosa descrita hace ya muchos años porque Steve Genami, una bioquímica de California, cuando se estaba empezando a hablar de este tema. Pero el ejemplo es muy bueno. Ella decía que los compuestos aromáticos, los carbonos aromáticos policíclicos, se oxidaban en fase 1 por el citocromo 1B1. Y eso producía una sustancia intermedia que era altamente reactiva. Esa sustancia altamente reactiva, al ser reactiva es inestable. Ella está buscando, le falta un electrón o le sobra un electrón y está buscando otra molécula con la que puede unirse para estabilizarse. Y entonces ella va a tratar de unirse a lo que tenga más cerca. Generalmente lo que tiene más cerca es el glutatión. El glutatión es nuestro ángel de la guarda. Es un dímero que cuando se separa por acción de una enzima específica, deja libres dos grupos sulfidrilos y esos grupos sulfidrilos son capaces de reaccionar con estas moléculas altamente reactivas. Y usted hace un experimento con algún animalito que usted le inyecta algo que se va a metabolizar y va a dar un metabolismo altamente reactivo. Y usted le saca sangre cada cierto tiempo para medirle los niveles de glutatión. Usted se da cuenta de que una vez que ingresa esta sustancia reactiva, los niveles de glutatión empiezan a bajar hasta que ya usted no mide nada. A partir de ese momento el glutatión se acabó y hay que fabricar nuevo glutatión. Entonces
cuando reacciona específicamente con el ácido nucleico, pueden hacer un efecto carcinógeno. ¿Me explico? ¿Seguro? Si no me haces. Bueno, la idea es entonces que este reactivo, esta sustancia intermedia reactiva, puede pasar a fase 2 y ser conjugada, ya sea con glutatión, con ácido glucurónico, con sulfato, con acetato, con lo que sea, y se produce una sustancia conjugada, unida, acuérdense de cónyuge, unión. Se une a esa molécula y es posible excretarla y aquí no pasó nada. Pero puede suceder que cuando estaba todavía en este etapa intermedia, se una a un adulto, forme un adulto con el ADN, lo cual va a ser causa de una mutación, y esa mutación puede ser reparada si tenemos suerte, y si tenemos mala suerte, puede conducir a la aparición de un cáncer. Estas cosas pasan con el ciclotromo P450, pero pasan también con la de fase 2. En Alemania, a principios del milenio, este señor Vineis hizo una cantidad de investigaciones en las que él demostró que cuando él examinaba gente que eran, desde el punto de vista de si eran fumadores o no fumadores, él encontraba que los afectados de cáncer de vejiga siempre había más. Ese es un smoker y él es el non-smoker, o sea, fumadores y no fumadores. Siempre en todas las poblaciones que él estudió, Leverkusen, en toda Alemania, gente de caucásica, europea, en todos siempre había más personas que tenían cáncer de vejiga y que eran acetiladores lentos de las cosas que se producen con la combustión del tabaco. Aquí, bueno, cuando yo llegué a Alemania, me llevé unas muestras de pacientes de aquí y encontramos que hay pocos acetiladores rápidos. Hay más o menos acetiladores lentos y más de la mitad son mixtos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mezcla racial de casi todos los que estamos aquí. Hay unos que son puro blanquito, habrá uno que es puro negrito, habrá uno que es limpiecito, pero la gran mayoría somos una mezcla. Somos mezclados. Entonces aquí, el fenotipo de acetiltransferasa 2, más de la mitad tiene el fenotipo mixto. Estoy en clase, ahora. Bueno, esto compara, por ejemplo, con Hungría. En Hungría, fíjense que el fenotipo mixto es mucho menor, un 10% menos. En cambio, hay muchos más acetiladores lentos que aquí en Venezuela. En Alemania se parecen más a los húngaros. Nosotros éramos un poquito diferentes. Eso se nota más aquí cuando vemos la proporción de la gran mayoría de los pacientes en Venezuela son acetiladores mixtos. En cambio, en Hungría la gran mayoría son acetiladores lentos. Si yo hubiera tenido la oportunidad, pero nadie me dio la chance, de irme a Japón a tomar muestras de pacientes japoneses, posiblemente hubieran salido por aquí, porque ellos son generalmente en gran proporción acetiladores rápidos. Eso es simplemente para indicarles las diferencias. Nosotros hicimos un estudio con los alelos de acetiltransferasa de pacientes venezolanos y encontramos 12 alelos que codificaban para esa enzima que no estaban descritos en la literatura. 12. Somos un arroz con huevo y a mucha honra. Además de diferencias puramente genéticas, hay diferencias entre especies. Se los he visto con varios ejemplos. Esto es un ejemplo, del metabolismo de barbitúrico pentobarbital. Yo les comenté que cuando yo hacía mi experimento
tuve que hacer todos mis experimentos de toxicología para con ratas hembras, porque las ratas machos simplemente no funcionaban. Esto es el metabolismo de un barbitúrico en el hombre y en un perro. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros no podemos extrapolar nada que hayamos visto en un perro para el ser humano, porque ese metabolismo es demasiado diferente. Pueden haber diferencias no ya por la especie ni por la genética, sino por el gen. Por ejemplo, el tiempo de sueño en ratas es 300 veces más rápido, 300% veces más rápido en macho que en hembra, porque el tiempo de sueño en una rata macho depende de un pulso de hormona de crecimiento. En cambio, las ratas hembras lo que hacen es que tienen unos niveles continuos, no trabajan por pulsos, sino por niveles continuos. Y entonces la forma como reaccionan desde el punto de vista del sueño, cuando uno les da un barbitúrico, es totalmente diferente. En general, uno puede generalizar un poco y decir que las mujeres tenemos un poquito más de actividad de citocromo 3A4, que es la que más metaboliza droga. No es la única, pero es la que más metaboliza medicamentos. Más mujeres que hombres. En cambio, en los hombres, la alcohol deshidrogenasa es más activa que en mujeres. Por eso, un macho se puede tomar 3 whisky, no le pasa mayor cosa. A mí me dan 3 whisky, me tienen que dar una camilla para ¿vale? Porque tenemos una enzima de orden 0 niveles. Entonces, nunca, muchachas, nunca se les ocurra en una de esas reuniones que toman por aquí para ponerse a competir con un muchacho a ver quién aguanta más, porque les va a ganar y después se puede meter en problemas. Hay factores que también son muy diferencias atribuidas al sexo, como el tiempo de vaciamiento gástrico, que es diferente en las mujeres, que vacian el estómago más lentamente que los hombres. Eso no tiene nada que ver con el metabolismo, pero sí con la aparición de drogas en el sistema. Y hay diferencias atribuibles a la edad, esto es importantísimo. Cuando usted ve en animales de experimentación, en fetos de ratón, uno ve que la actividad metabólica es bajísima, pero que a medida, desde el momento que el ratoncito nace, comienza a haber actividad y esa va aumentando hasta que el animal es un animal adulto. Si este puntito rojo que está atrás, lo agregué yo, eso no era parte del experimento, pero si ese experimento no hubiera terminado cuando el animal era adulto, si no hubiera continuado un tiempo más hasta que el animal fuera anciano, lo que se hubiera encontrado es una disminución de la capacidad metabólica. Eso se refleja en la vida media de eliminación y la capacidad de depuración del medicamento. No es lo mismo dar un medicamento a una persona de 25 años que darle el mismo medicamento a la misma dosis a un viejo de 70 años. La capacidad de metabolizar va disminuyendo con la edad. Y a lo mejor no es que cambió el P450, lo que sí cambia es el gasto cardíaco y la cantidad de droga que llega al hígado para ser metabolizada. Lo que sí cambia es el flujo plasmático renal, a donde llegaría el metabolito para ser filtrado. ¿Me explico? Entonces, esto sí es importante que lo tengan en mente ustedes. Cuando ustedes estén dando medicamentos a un anciano, no le den la misma dosis que a un hombre joven. Recuerden que las recomendaciones que trae el medicamento no se hicieron en estudios clínicos que fueron en voluntarios sanos, que generalmente son entre 18 y 30 años que los cogen, o en estudios clínicos en los que hubo un límite de edad. Ahora vivimos en una sociedad donde cada vez estamos viviendo más tiempo. A la edad mía me era una anciana decrépita, yo soy una más que anciana, pero soy decrépita. Entonces, las cosas han ido cambiando y nos va a tocar. Y yo les mencionaba como ejemplo el ejemplo del diazepam. El diazepam es una benzodiazepina tranquilizante, una
Y llegó un momento en que era la droga de mayor venta en el mundo. Así como ahora con el Ozempic. En aquella época era Valium. En esa época yo regresé a Venezuela, a Inglaterra, tenía este concepto, y cuando busqué los datos de Venezuela me encontré que en Venezuela lo que más se vendía eran antibióticos. Medio tropical, los niñitos se enfermaban. Es que aquí el Valium nunca llegó a tener ese uso frenético que hubo en todo caso. Lo que es importante es que este es un problema de una vida media muy larga. Según los estudios involuntarios, etc., la vida media del diazepam es de 43 horas. O sea que tienen que pasar casi 2 días para eliminar la mitad de lo que nos tomamos. Por eso era que la gente que tomaba Valium al día siguiente andaba un poco borrachita. A partir de los 40 años, el gasto cardíaco comienza a disminuir y empieza a haber un menor aporte de sangre al hígado y a los riñones y a todo. Entonces, se estima que la disminución en la depuración de diazepam es de aproximadamente media hora por cada año que tiene el paciente por encima de los 40. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, en un anciano de 80 años, son 40 años por encima de 40, son 40 media horas, 20 horas más. Entonces, si teníamos una vida media para el diazepam en un joven de 43 horas, en un viejito, súbenle 20 horas más. Y tenemos un paciente que se pasa 3 días y todavía no ha eliminado ni la mitad de lo que le dio de una dosis de diazepam. ¿Por qué es importante eso? Primero, porque los viejitos, si están borrachitos por un efecto secundario de un medicamento, se tropiezan y se caen y se fracturan. Chau, chihuahua, ¿verdad? Segundo, porque si usted tiene un paciente hospitalizado en terapia intensiva, y es lo primero que me contradiga la doctora Jenny, pero cuando llega un paciente a terapia intensiva, lo primero que hacían era ponerle un bálsamo para que estuviera tranquilo o para que no molestara mucho. Pero en todo caso, al paciente le dan una inyección con 10 miligramos de Valium, y ese paciente es un paciente entrado en años. A los 3 días todavía tiene 20 miligramos circulando por ahí, ¿verdad? Y entonces llega usted y ese paciente, digamos que estuvo con una neumonía, que estaba intubado, y usted lo quiere extubar 3 días después de haberle dado ese Valium, al tercer día de estar en terapia. ¿Por qué lo quiere extubar? Porque no es conveniente que un paciente se quede intubado permanentemente, no le favorecemos una infección, una insuficiencia respiratoria. Y usted trataba de extubar y el paciente no le respiraba espontáneamente. No porque estaba intubado, porque le habíamos dado un Valium que él no había podido eliminar. Entonces, ese factor es importante, sobre todo en el tratamiento de pacientes. No solamente hay diferencias por el género, por la edad, por la especie, también incluye lo que comemos. Por ejemplo, hay sustancias que se llaman flavonoides, que son todas xenobióticos. Nosotros no producimos flavonoides, pero sí no los comemos. Y algunos son muy buenos. Pero los flavonoides inducen el citocromo P1A y está presente en el vino tinto, en el curry y en la cafeína. Entonces, posiblemente un gran tomador de café en este medio tenga mayor actividad de este citocromo en particular que uno que no toma café. Entre las especias que comemos de rutina son inductoras: el ají picante, cebolla, ajo, comino y azafrán. Nada más para nombrar estos poquitos. Esas inducen al citocromo P3A4, que es el papaúpa de las drogas, de los medicamentos, y este otro, el PIP2. Pero también hay sustancias en lo que comemos que son inhibidoras. Y el cuento del jugo de toronja lo sabe todo el mundo. Vamos a mencionar de todas maneras. Y hay cosas como, por ejemplo, el repollo y los repollitos
harina, que a lo mejor hasta les suena por antecesores de ustedes, que lo que le daba su perfume era la bergamota, la bergamota es una especie de toronja que de donde sacan este atrás. Bueno, si nosotros vemos la actividad del citocromo P450 cuando se expone a concentraciones crecientes de bergamota, vemos que hay una disminución de la actividad. Y eso tuvo una aplicación clínica, sobre todo en los Estados Unidos, donde los medicamentos son horrendamente costosos y no simplemente costosos como aquí. Y entonces los médicos se dieron cuenta de que los pacientes que tomaban jugo de toronja en el desayuno tenían mejor efecto de su droga antihipertensiva. No sabía por qué, pero empezaron a recomendarle a la gente que se tomaran los remedios por la mañana con un vaso de jugo de toronja. La razón es la siguiente. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que había citocromo P450 mayoritariamente en el hígado, pero también en el riñón, en el intestino, en la piel? Cuando tomamos jugo de toronja, inhibimos al P450 de la glucosa gástrica. Y entonces, si hay un medicamento que se iba a absorber y que estaba ahí un citocromo P450 y no se absorbía por igual. En cambio, si uno inhibía el P450, entonces había un aumento en la absorción. Y eso se demostró no solamente que los niveles plasmáticos eran completamente diferentes, sino que todos los parámetros, frecuencia cardíaca, contractividad cardíaca, presión arterial, todos los parámetros que uno busca modificar cuando da medicamentos para la tensión, se multiplicaba el efecto cuando el medicamento había sido tomado con jugo de toronja. Yo aquí no consigo jugo de toronja, lamentablemente. Sembré una mata de toronja, pero me da 14 de toronja blanca. Así no lo puedo aplicar. Bien. Incluso la forma como cocinamos los medicamentos pueden causar diferencias en la acción de las drogas. Estos experimentos lo hizo un tipo que tenía un nombre muy parecido al mío, se llamaba Malcolm Reeves. Y él agarró un grupo de estudiantes de la universidad y les dijo, bueno, van a ser 2 grupos y van a comer, yo les voy a pagar el almuerzo, pero van a comer exactamente lo que yo les dé. Y entonces él les daba de almuerzo una hamburguesa hecha a la parrilla, todas las hamburguesas cocinadas en la misma parrillera, solo que un grupo estaba cocinada directo sobre el fuego y el otro grupo estaba envuelta cada hamburguesa en papel de aluminio. Y fue bien interesante porque lo que él hacía después era que él daba un medicamento que se llamaba fenacetina, un analgésico. Si se acuerdan, en la clase pasada yo les comenté que la fenacetina era una prodroga del acetaminofeno, paracetamol, es lo mismo. Y que entonces al salir el paracetamol como medicamento, me perdonen, yo no digo acetaminofeno porque yo no eduqué en Inglaterra se llama paracetamol, me disculpan eso. Una falla que no me he logrado quitar en 30 años. Pero bueno, el hecho es que las personas que se tomaban la tableta de fenacetina, si habían comido la hamburguesa cocinada en la parrilla, la metabolizaban mucho más rápido que si se la habían comido con la hamburguesa cocinada al nivel de papel. ¿Por qué sería eso? ¿Qué se les ocurre? Visualicen una parrilla. No hay nada más rico que una carne en la parrilla. Uno monta su carne en el fuego y al poco tiempo la grasa de esa carne comienza a gotear y cae sobre el carbón. Cuando cae sobre el carbón suena, ¿verdad? Y huele rico. ¿Saben qué es eso?
Eso es benzopireno que se está formando a partir de la grasa de la carne. El benzopireno, si se acuerdan, dijimos que era uno de los componentes que era sustrato del P450 y que se convertía en un carcinógeno al ser metabolizado por las enzimas de este tipo. Entonces, el grupo de los niveles de fenacetina que comieron las hamburguesas sabrosas, las que se habían cocinado al fuego directo, tenían niveles 80% más bajos porque había sido metabolizado, porque su P450 estaba inducido después de 2 semanas de comer hamburguesas hechas con. En cambio, los otros que se comieron unas hamburguesas que debió ser horribles, grises, sancochadas, envueltas en papel de aluminio, pero no estaban expuestas a la formación de benzopireno porque no estaban goteando sobre el carbón. Y entonces los resultados fueron totalmente diferentes. Se puede concluir de este tipo de experimentos que uno puede inducir su capacidad metabólica de acuerdo a la forma como cocina. Nosotros en nuestro laboratorio, era mi supervisor de tesis, se hizo un estudio sobre las diferentes moléculas presentes en la comida que alteraban o cambiaban el metabolismo de drogas. Hay cualquier cantidad, ese es un artículo que es un clásico, ¿verdad? No lo van a conseguir en ninguna raza, pero valía la pena. Y está en estatus nutricional. En mi tesis doctoral, a mí me tocó tener varios grupos de ratas. Unas ratas que tenían una dieta normal con un contenido de proteínas que era algo así como un 15% de la dieta. Ratas a las cuales se les daba caseína como fuente de proteínas adicionales, que tenían 30% adicional. Y había un grupo a las cuales les dábamos una dieta muy pobre en proteínas. Básicamente, estábamos criando ratas de nutrientes. Las diferencias fueron asombrosas en la capacidad metabólica, pero también en otra cosa. Las ratas desnutridas eran muchísimo más agresivas que las otras. Eran bravísimas. Yo me vine para acá con esa preocupación en la cara. Entonces, la desnutrición con poca ingesta de proteínas reduce la cantidad de citocromos de entonces, una persona desnutrida va a tener menos citocromos que hay 450. Y entonces les pregunto yo, antes de ponerme la siguiente diapositiva, ¿cuál va a ser la capacidad metabólica de un desnutrido con respecto a una persona bien nutrida? Va a ser más baja. Y si estamos hablando de un compuesto que cuando se metaboliza, su metabolito es tóxico, ¿qué va a pasar entre un bien nutrido y un desnutrido? Hay un efecto protector de la desnutrición. En realidad, en la gran mayoría de los casos, las drogas y los xenobióticos se metabolizan y son menos tóxicos del cuerpo, entonces no es ninguna gracia para desnutrido. Es un dato que suena interesante. Bien. Por otra parte, el hábito de fumar. ¿Hay algún fumador presente? Esto va dedicado con todo el amor y cariño a ustedes. El fumar tiene un efecto muy importante sobre la actividad de P450 porque en la grasa que se forma cuando uno enciende un cigarrillo, se produce una combustión de los lípidos, de las membranas, de las células, de la hoja del tabaco, que esos son altamente positivos para producir benzopireno y sustancias receptores, que son inductores del síndrome P1A. Entonces, es un censo, ya no les voy a sugerir que lo hagan, pero que lo conozcan. Si uno mira el
el contenido de enzimas metabolizadoras de droga en una persona, en un grupo de fumadores, lo compara con un grupo de no fumadores, el contenido de citocromo, este es el P450, en los pacientes que eran fumadores fue de 16.3 picomoles, 16.3 picomoles por miligramo de tejido hepático, y en los no fumadores era 4.7 picomoles. O sea, que un fumador tiene 4 veces más probabilidades de generar metabolitos tóxicos carcinogénicos en su hígado que un no fumador. De nada. Fumar mucho puede interferir con el uso de medicamentos de prácticamente cualquier tipo, siempre y cuando sean metabolizados por P450. Aquí tienen un ejemplo: teofilina, cafeína, estrógeno, acetaminofén, fumoxamina. O sea, cualquier cosa puede haber un efecto que perciba en su paciente como no lo suficiente y puede ser debido a que es un grave fumador. Hay un caso que yo me metí por mucho tiempo en cabeza de investigar, el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga, el fumo de cigarrillos juega un papel muy importante. Les repito el gráfico de Linnaeus y les pongo el resultado de una tesis que yo dirigí aquí. Y ustedes ven que en el grupo no fumador, estos son los pacientes controles que no tienen cáncer, el grupo fumador es este y el grupo no fumador es este. Y fíjense cómo en el grupo de pacientes con cáncer de vejiga la proporción de pacientes fumadores era significativamente más alta que la de los no fumadores. Después está lo que llamamos interacciones farmacológicas, y con eso, si vienen el jueves, no vamos a divertir mucho. Hay productos naturales que pueden ser inductores, así como hay otros que pueden ser inhibidores. Creo que les mencioné el cuento de la hierba de San Juan, el Hipericum perforatum, que es un inductor, y que cuando se empezó a tratar el SIDA con medicamentos propios, apropiados por antivirales, mucha gente se tomaba esto porque, que me levante la mano el que nunca ha oído a su mamá o a una vecina o a alguien en la calle decir: no, yo no tomo sino productos naturales porque los productos naturales no son tóxicos. ¿Saben lo que hay que responder ahí? Yo les digo: mira, la nicotina es un producto natural, la cicuta es un producto natural, el veneno de serpiente es un producto natural. No me vengas con esa sujetada de que los productos naturales no son tóxicos. Mucha gente tuvo falla terapéutica en el tratamiento por el SIDA porque el medicamento que se le estaba dando era metabolizado por P450 y él se estaba induciendo su actividad de P450 tomándose un supuesto antidepresivo que no es más triste que después cuando lo estudiaron en serio no servía para nada. Los estudios clínicos del Hipericum perforatum fueron un fracaso. Por eso pasó de moda. Después está productos como por ejemplo el ginseng, es más bien al revés, ese inhibe. La clavirina, que es lo que llaman, a eso le encanta a los americanos, el pequeñito, el glicerol, es un inhibidor potente. Entonces, ya estamos terminando. Les menciono algunos ejemplos, como por ejemplo el cannabidiol, un inhibidor. ¿Sabe qué es el cannabidiol? Es uno de los derivados de la marihuana. El tetrahidrocannabinol es el que le da la nota, pero el cannabidiol es el que usan en personas que tienen, por ejemplo, epilepsia, en dolor de pacientes con cáncer, y es un buen analgésico, pero hay que tener en cuenta que es un potente inhibidor también de las enzimas metabolizadoras. Y entonces, ¿qué sucede si yo me tomo un medicamento para la tensión y después me echo un porro?
Bien. Hay casos que son al revés, que son inductores, como por ejemplo la rifampicina. La rifampicina es un antibiótico que se utiliza todavía muchísimo para el tratamiento de la tuberculosis. Es un antibiótico que tiene además una característica que es muy divertida y es que es de color rojo. Y entonces la gente cuando empieza a tomar rifampicina, si uno no se lo advierte, lo llaman en un ataque de pánico al día siguiente diciendo, doctor, estoy orinando sangre. Y es mentira. Usted le dice, vaya y límpiese, escupa en un pedacito de papel toalé y va a ver que también está botando sangre por la orina y después se limpia debajo del brazo y está sudando sangre por la axila. Es el color del antibiótico que usted se está tomando. Ese es uno de los grandes inductores. Ese es uno de los grandes inductores así a la par con el fenobarbital. Y entonces el que vaya a mandar un tratamiento utilizando rifampicina tiene que tener en cuenta ese dato para los demás medicamentos que usted tenga. Esto se lo voy a dar, esto es nada más que una listica, no se lo tienen que atender para que vean su trabajo. Pero vamos a poner, les voy a dar 3 ejemplos y los otros 20 los vamos a ver luego. Por ejemplo, la difenilidantoína sódica es un antiepiléptico que se le da a personas que les dan ataques de epilepsia del tipo de gran mal. Una paciente está tomando difenilidantoína sódica y le va muy bien, pero ya tiene, yo antes decía 16 años, ahora tengo 11, 12 años, y empieza a tener relaciones sexuales y decide ponerse a tomar pastillas anticonceptivas por su cuenta. ¿Qué va a pasar si está tomando anticonceptivos orales y le empiezan a dar difenilidantoína sódica? ¿Qué son los anticonceptivos orales? Esteroides. Y los esteroides son uno de los muchos sustratos del ciclotrón P450. ¿Cómo se van a metabolizar los anticonceptivos que se está tomando esa muchacha si la muchacha está tomando difenilidantoína? Mucho más rápido, y entonces ¿cuál va a ser la consecuencia? Que se embaraza. Ay, pero Este es otro ejemplo de una paciente que estaba tomando, es una viejita. Este es un ejemplo un poco complicado. Una paciente de 74 años, me volvemos a decir viejita, no más joven que yo. 74 años, está tomando metoprolol y warfarina porque tiene fibrilación auricular. El metoprolol es un beta-bloqueante que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tendencia a fibrilación, y la warfarina es un anticoagulante, de manera que no, para evitarle a la señora que tenga un accidente cerebrovascular o que tenga un infarto. Es una indicación perfectamente racional. Y está tomando también amitriptilina porque como es diabética, tiene una neuropatía diabética, tiene varios años tomando. ¿Correcto? A la señora se le muere el esposo, porque 800 años casada, y como está tan deprimida, su médico le indica un antidepresivo que se llama paroxetina. Resulta que la paroxetina es un inductor de P450. La señora entonces empieza a tener síntomas desde que empieza a tomar paroxetina de boca seca, de obnubilación y de mareo, todos los síntomas de cambios en el sistema simpático. Y entonces va al médico, y el médico, que no venía a clase de farmacología, le cambia la paroxetina por fluoxetina, que es del mismo grupo y que tiene el mismo efecto farmacológico de modificación del ciclotrón P450. Entonces la pobre señora estuvo malísima hasta que se terminó de cambio de médico y el médico se entonces lo
lo que tenía la paciente era una importante elevación de los niveles plasmáticos de la metilina y del metoprolol que no se estaban metabolizando. Y con los niveles de warfarina hubiera podido llegar a tener, afortunadamente no le pasó, pero ha podido tener una hemorragia. Otro ejemplito, un paciente de 20 años, asmático, que siempre se ha tratado con teofilina de liberación prolongada una sola vez al día y con eso no le da. Está muy bien controlado. La teofilina se metaboliza por el sistema P3. En ese momento el muchacho se enferma y le da una bronquitis y va al médico. Y el médico le manda eritromicina, que está muy bien indicado. Eritromicina es un antibiótico que da muy buenos resultados en infecciones respiratorias superiores, solo que es un potente inhibidor del P450. Lo más probable es que si eso fue una consulta del Seguro Social o el señor tenía la tabla de recepción llena de pacientes, el señor no le preguntó qué otros medicamentos tomaban y se enteró de que el muchacho toma teofilina para nada. El muchacho empieza a tomarse su eritromicina y a los pocos días se encuentra que le duele la cabeza horrible, que tiene taquicardia, que se siente muy mal y que todo parece un síndrome simpático, ¿verdad? Taquicardia, elevación de la presión, cefalea. ¿Qué estaba pasando? Que la teofilina no se estaba eliminando bien por culpa de la eritromicina. La eritromicina es un inhibidor potente del P450 y los niveles de teofilina entonces subieron por culpa de el otro método. Entonces, esto lo vamos a hablar en más detalle cuando vean antibióticos también. Cuando uno tiene una interacción de este tipo, uno dice, bueno, por lógica, yo puedo disminuir la dosis de eritromicina para que la teofilina se normalice. Eso no se hace jamás. Cuando uno da un antibiótico, el antibiótico tiene que darse a la dosis que toca. No podemos dar la mitad de la dosis. Entonces, ¿qué era la opción que le quedaba a ese muchacho? Reducir su dosis de teofilina, porque ahora, mientras esté tomando el antibiótico, con la mitad de la dosis va a seguir teniendo los niveles plasmáticos donde él los necesita para que no le dé asco. Se ve unas caritas por ahí. Y luego vamos a ver. Cuarto caso, un paciente con SIDA. Ese paciente está siendo tratado con ritonavir, sidobudina y lamivudina. El ritonavir, cuando salió al mercado, es un buen antiviral, pero es todavía mejor como inhibidor del citocromo P450. Tanto así que lo llamaban el antiviral metabólico. Y los médicos se dieron cuenta de que si ellos mandaban el ritonavir, podían dar dosis menores de todos los demás. Recuerden que el SIDA se trata con 3 y a veces hasta 5 medicamentos de una sola vez. Entonces, a ese paciente que lo estaban tratando con lamivudina, sidobudina y ritonavir, de repente va a su médico. El médico no está porque tocaban vacaciones y está otro médico. Y el otro médico decide que ritonavir ya está viejo, que hay otros mejores. Y le cambia el ritonavir por otro antiviral que no es inhibidor del P450. ¿Qué puede pasar? Exactamente, lo que ella me dijo es que hay que hacer un ajuste de la dosis de los otros medicamentos porque ya no van a tener al ritonavir impidiendo que se metabolicen, entonces hay que aumentar la dosis de los demás. Este es un efecto que ilustra el efecto
de fosfobase, 800 miligramos. Los niveles plasmáticos que se obtienen son bastante pequeños. Si nosotros le damos 200 miligramos de ritonavir, los niveles de fosfobase miren hasta dónde suben. Con 300 miligramos, 400 aquí en el piso, 400 miligramos. Pero ahí se ve clarito que hay un efecto importantísimo de interferencia, de interacción metabólica entre el ritonavir. En este caso, bueno, ya lo dijimos, el paciente necesita que se devuelva a su doctor que tenía antes y lo vuelva a su casa. Esto es un cuadro que se menciona 5 drogas que son inhibidoras del P450. El primero, eritromicina, cuando se da junto con warfarina, interfiere sobre el citosol P3A4 con un efecto inhibidor y eso trae como consecuencia que sube los niveles de warfarina, por lo tanto el paciente puede estar a riesgo de una hemorragia. Fluoxetina, el antidepresivo, cuando se da con codeína en pacientes con cáncer, etcétera, puede disminuir el efecto analgésico de la codeína o aumentarlo, intoxicarlo más bien. Pero son 5 ejemplos de drogas que son inhibidoras de P450 que interfieren con otras drogas. Estos son 5 ejemplos de drogas que son inductoras y que entonces van a más bien a acelerar el metabolismo de la uva. La rifampicina sobre los antidepresivos orales, la carbamacetina sobre la warfarina, la difenilideatorina sobre los esteroides, la hierba de San Juan ya conocida sobre el linavir y el alcohol en forma crónica. No es que me pongo un mentira, el bebedor de alcohol en forma crónica puede causar inducción del metabolismo del paracetamol y eso te lo quise poner ahí porque el paracetamol es un medicamento que se hace tóxico una vez que se metaboliza. Su metabolismo él puede eliminarse sin cambio por la orina, no pasa nada. Se puede glucuronizar en fase 2, no pasa nada. Pero hay un pequeño porcentaje que se metaboliza a una molécula activa, reactiva, que puede producir toxicidad hepática y de hecho eso causó muchas muertes en mucho tiempo por intentos de suicidio total. Entonces, un minuto para terminar. ¿Cuál es el fin del metabolismo? Es hacer a la droga más hidrosoluble para que se elimine más fácilmente. Un metabolito generalmente, pero no siempre, es menos tóxico que la droga. Puede ser. Desde el punto de vista de las explicaciones clínicas de la inducción del P450, hay que estar conscientes de que el hábito del cigarrillo, el hábito crónico del alcohol, el abuso de ciertos medicamentos pueden tener una incidencia sobre cáncer de vejiga, de colon, de mama. Prácticamente en todas partes se ha encontrado una relación con bien. No todos somos iguales, hay variaciones interindividuales, cada paciente va a tener la posibilidad de reaccionar de manera diferente al paciente individual. Y es cuestión de desarrollar una experiencia para esperar esas cosas y saber reconocerlas cuando se hacen. Hace 20 años en Estados Unidos se aplicó un tipo de práctico para examinar las acciones metabólicas y los genes metabolizadores. Y en aquel momento, cuando yo di esta clase, en el año 2004, yo dije, algún día en el futuro vamos a poder analizar
saber cómo, y eso es con la sangre de un paciente específico, no es para hacer investigación, es para en cada paciente. Algún día nos llegará. Si ustedes saben que alguna parte que se haga, me lo